Vamos a trabajar primero este caso, que es el caso de, dice, los datos corresponden a la producción de leche diaria en litros, que realizaron una muestra de 30 ejemplares de la raza Holstein y una muestra de 30 ejemplares de la raza Normanda. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos ver? ¿O qué es lo que nos interesa? ¿Sí? Lo principal aquí es ver, nosotros vamos a tener la media, ¿sí? La media de 1, que va a ser la media de los Holstein, ¿sí? Y vamos a tener la media de 2, que va a ser la media de los Normando. Lo que a nosotros nos interesa ver es si hay una diferencia significativa entre la producción de leche de la raza Holstein y la producción de leche en litros de la raza Normando. Entonces, inicialmente, nuestra hipótesis nula, ¿sí? Nuestra hipótesis nula va a ser si la media de 1 es igual a la media de 2. Y nuestra hipótesis alternativa, ¿sí?, va a ser que si la media de 1 es diferente a la media de 2, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos probar. Antes de probar eso, tenemos que probar si las varianzas, ¿sí?, si la varianza de 1 es igual a la varianza de 2. Si esas varianzas son iguales, entonces podemos trabajar con esa prueba de hipótesis. Si no son iguales, entonces trabajamos otra prueba de hipótesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es probar la igualdad de las varianzas, ¿sí? Entonces, vamos a coger los datos, aquí Holstein, Normando, los seleccionamos todos y los vamos a llevar al StatGraphics, ¿sí? Miren que yo los seleccioné desde el nombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo los pegamos? Aquí donde dice col1, le doy clic derecho, ¿sí? Y le doy pegar. Y acá dice con nombres de columna, ¿sí? Con nombres de columna. Y le doy aceptar. Pues miren que ahí sale Holstein, Normando. Y vengo y evalúo que si tenga 30 datos en cada variable. ¿Listo? ¿Todos allí? ¿Continuar ya? Lo que vamos a hacer es probar la hipótesis de si las varianzas son iguales o son diferentes. Entonces, sacamos, damos aquí en describir. No, esperen. Porque quiero mirar. Bueno, le doy describir datos numéricos. Bueno, analizar datos numéricos, datos continuos, creo que les sale. Análisis de una variable. ¿Sí? Y paso la Holstein. Le digo aceptar. ¿Sí? Y vengo y miro la desviación estándar. Lo que necesito es solo la desviación estándar, ¿sí? Entonces miren que la desviación estándar de 1 es igual a 3,72. ¿Sí? O sea, eso lo hicimos pues solo para sacar esa desviación estándar. ¿Listo? Ahora, esa es la desviación estándar de la Holstein. Ahora vengo y hago lo mismo, describir datos numéricos, análisis de una variable, normando, ¿sí?, y aceptar. Entonces, ¿cuál es la desviación de la normando? 3,17. Entonces, la desviación de la normando
La desviación de 2 es 3.17. Esa sería la desviación de 2. Entonces lo que vamos a probar es si esas desviaciones son iguales o son diferentes. ¿Sí? Ya tenemos las dos desviaciones. ¿Sí? Ya tenemos las dos desviaciones. ¿Todos van conmigo? ¿Sí? Ahora vamos a darle clic en comparar. Y ese es, acá es controlar, ¿ok? Mejorar. Comparar. Dos muestras. ¿Sí? ¿Cómo le sale? Aquí sale archivo, editar, medir, definir, analizar, mejorar, controlar, pronóstico. ¿Dónde salen dos muestras, mejor dicho? Comparar dos muestras. No. Muestras, sacan dos Lo muestras. primero vamos a hacer la prueba hipótesis para ver si las varianzas son iguales o son diferentes. Entonces, vamos a darle comparar dos muestras, prueba hipótesis. ¿Dónde salen dos muestras? Analizar, dice que hay dos. Esto. Me parecieron dos. Ah, aparece al revés. Aparece al revés. Listo. Dos muestras. A dos muestras. Muchachos, ¿van conmigo? ¿Dónde van? No, para mí no me sale eso. ¿Cómo le sale? Analizar. Analizar. Prueba de hipótesis, dos muestras. A ver si por aquí. Y le ven dos muestras. Ah, no, a mí no me sale así. Bueno, sí. Comparar dos muestras, prueba hipótesis. Vamos a dar clic ahí en prueba hipótesis. Siempre tiene que dar. Listo. Y vamos a darle clic donde dice sigmas normales. Oye, independiente, qué pena. No, prueba hipótesis. Hipótesis, sí. Dos muestras. Y le vamos a dar sigmas normales. Entonces mire, acá sale hipótesis nula para razón de varianzas. Es 1, ¿cierto? ¿Será que la planteamos? ¿Será que las varianzas son iguales a 1? Por eso es que le hice ahí, ¿sí? Ahora mire que acá me dice el sigma de la muestra 1. ¿Cuánto es? 3.72. Acá lo tenemos, ¿cierto? Sigma de la muestra 1. 3.72. Sigma de la muestra 2. 3.17. ¿Sí? No pasa nada si no le colocamos punto o coma. Vale, a ver, esperemos a ver qué sale el resultado. Pero usted ya porque las tenía copiadas acá, si no, no le deja volver a la... Ah, no, si no tienes que cerrarlo, y por eso las copié ahí, ¿sí? Listo, 3.17. Tamaño de la muestra 1. En este caso son 30. El tamaño de la muestra 2 también es 30. Recuerden que no tienen que ser iguales, ¿sí? Y aquí le doy a aceptar. Esa grabación es la que necesitamos hacer desde que entramos. ¿Verdad? Qué pena porque 1.0 la hipótesis Dios. nula. Ok. Tienen que ser iguales. Y le doy a aceptar. Y sale esto, ¿sí? ¿Qué busco ahí? Rápido, ¿sí? No tengo que detenerme tanto ahí. Vengo y busco el valor P. El valor P aquí, ¿sí? Te recuerden, el valor P, si es menor que alfa, se rechaza, ¿cierto? Se rechaza H0, ¿sí? Alfa es 0.05. ¿Cuánto dio el valor P? 0.39. Dio 0.39. O sea, lo que quiere decir es que no se rechaza la hipótesis nula. Con el valor P. Si el valor P es menor que alfa, se rechaza. Si el valor P
Es mayor que no se rechaza. es mayor que alfa, entonces Como ya si el valor P es mayor que alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿cuánto es el valor P? 0,39. 0,39 es mayor que 0,05. O sea que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que si las varianzas son iguales. O sea que la variabilidad de la Holstein es igual a la variabilidad que tiene la Normando. ¿Sí? Es porque no se rechaza. ¿Sí? Quiere decir que es igual. ¿Sí? Exactamente. Listo, ahí ya probamos entonces que podemos trabajar con igualdad de varianzas. ¿Sí? Ahora podemos hacer la prueba de hipótesis para ver si hay diferencia entre la cantidad de litros de leche que produce la Holstein y la cantidad de litros de leche que produce la Normando. Bueno, entonces ahora, después de probar la hipótesis, ¿sí?, de que las variabilidades son iguales, entonces podemos hacer una prueba de hipótesis para comparar los tratamientos. Vamos a comparar dos muestras independientes, ¿sí? Profe, independientes, listo. Entonces arriba metamos la Holstein y vamos a tomar. ¿Ya le salió aquí muestras independientes? Le doy clic ahí. Muestra 1, la Holstein. Muestra 2, Normando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Listo? Vamos despacio, ¿sí? ¿Todos ahí? Y clic en aceptar. ¿Listo? En la parte de aquí bueno, otra forma, ¿sí? La parte de aquí, en esta T, vamos a colocar, para que todo le salga, resumen estadístico, comparación de medias, y miren que en la T, aquí en la T, que nos salga, comparar, resumen estadístico, comparación de medias, y comparación de desviaciones. Miren que por aquí también podemos hacer la comparación de desviaciones estándar, ¿sí? Sino que quería mostrarles cuando uno tiene la desviación, cuando uno calcula la desviación, ¿sí? Entonces por acá también lo puedo hacer. Y con esas tres, estadístico, comparación Y aceptar. Entonces, miren esta parte de acá donde dice comparación de desviaciones estándar. Miren que calculó la desviación de la Holstein y la desviación de la normal. Y en la parte de acá, miren el valor P. ¿Sí? Acá, vean. O sea, es lo mismo ahorita. Ahí estamos comparando desviación estándar. O sea, estamos volviendo a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Sino que les quiero mostrar cómo sale aquí por otro lado. Aquí, vea, el valor P es menor que el nivel. Es más, vea que acá le dice, no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza, entonces sigma 1 es igual a sigma 2. Entonces voy a trabajar con varianzas iguales. En la parte de acá dice comparación de medias. Le voy a dar clic derecho, opciones de ventana. ¿Sí? En la parte de acá abajo dice asumir sigmas iguales. Si yo lo selecciono, es porque estoy asumiendo que las varianzas son iguales. ¿Cómo es esa opción? Venga, yo miro. Venga, yo miro. Tampoco me sale esta opción. Ahora, es que, a ver muchachos, a ver.
Comparación de medidas de cero. A ver, es que ustedes están acá, ¿sí? O sea, si ustedes paran comparación de desviación estándar, no. ¿Sí? Tienen que darles en comparación de medias. Aquí donde dice comparación de medias. Vamos a darle doble clic. ¿Sí? ¿Todos ahí? Clic derecho, opciones de ventana. Miren algo aquí. Miren que aquí la hipótesis nula. A ver. ¿Cuál es la hipótesis que estamos probando aquí? La hipótesis es la siguiente, ¿cierto? La hipótesis nula es ¿cuál? Es, ¿será que la media de 1 menos la media de 2, ¿sí? Son iguales a 0? Aquí estamos hablando de medias, no de desviaciones. ¿Sí? ¿Será que la media de 1 es igual a la media, menos la media de 2 es igual a 0? Y la alternativa sería ¿cuál? Entonces, ¿será que esto es diferente de 0? ¿Sí? Aquí estoy mirando esa hipótesis. O yo podría cambiar. ¿Será que la media de 1 menos la media de 2 es igual a 100? ¿O será que la media de 1 y la media de 2 es diferente de 100? Recuerden lo que explicábamos ahorita, el D sub 0. ¿Sí? Aquí es donde puedo cambiar ese supuesto para que él me pruebe esa hipótesis. En este caso, vamos a mirarla con 0. ¿Con cero? Y miren que le puedo decir diferente, menor o mayor. Solo queremos ver si es diferente. Pero ustedes, digamos, vamos a colocar 100, Le escribe 100. pero eso es como en que, Eso, o sea, si usted hace esa hipótesis de 100, lo que usted está diciendo es que si la media de 1, usted está diciendo ahí, la media de 1 menos la media de 2 es igual a 100. ¿Sí? O sea, ¿será que la diferencia es de 100? De pronto a usted le conviene que la diferencia sea más de 100, ¿sí? Para poder validar la compra de ese producto. ¿Sí? en este caso, No me genera, en este caso de la leche, ¿sí? Bueno, ahí lo que estamos mirando de pronto es, o sea, la compra de se le puede un... poner de 5. A ver si la media, Ah, bueno, ahí podría la media ser, de la Holstein, sí, claro. La media de, Eso. la media, O sea, la sería media de más, Normando sería más razonable, es ¿cierto? igual a 5 litros. Eso. O Así sea, la- ¿será que entre eso, los dos tipos de ganado hay una diferencia de 5 de litros? las medias. ¿Sí? De las medias. En este caso estamos mirando si hay una diferencia de 0. Hay diferencia de 0, quiere decir que las dos producen la misma cantidad de litros de leche. En este caso lo que estamos mirando es si la Holstein tiene capacidad para producir 5 litros de leche más que la Normando. ¿Sí? Si yo coloco esto negativo, menos 5, lo que estoy diciendo es que si la Normando tiene la capacidad de producir 5 leches. ¿Sí? Entonces, ese es el supuesto que hago en la parte de aquí. ¿Sí? ¿Y ese 5 de...? No, eso es hipotético. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero mirar. Esto es 0. Bueno, entonces le doy a aceptar y me sale esto de acá. Entonces observen lo siguiente, muchachos. Observen el valor P. Por 10 por E a la menos 10. Miren que dice suponiendo varianzas iguales. O sea, T fue de 4.85 por E a la menos 10. O sea que eso es 0.9 ceros y un 4. O sea que el valor P es menor que ¿quién? Es menor que alfa. O sea, lo que eso quiere decir es que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, quiere decir que hay una diferencia entre la producción de leche de la Holstein a la Normando. Que tener en cuenta siempre, ¿sí? Ahora, muchachos, miren lo que les explicaba ahorita de T. T dio positivo. Perdón, eso quiere decir 10, que va 10 ceros adelante, ¿no? 9 ceros, sí. 9 ceros, o sea, es 0,000 y 4. Eso. 4.85. Ahora, Es menor a la a o sea, ahí lo que estamos diciendo es que se rechaza esta hipótesis, ¿sí? Y los que eso está grabado, eso vuelven y lo ven. Y ahí lo que estamos diciendo es que se rechaza esta hipótesis,
¿sí? O sea que la hipótesis nula, la media de 1 menos la media de 2 son diferentes de 0. Pero en este caso la pregunta es, bueno, son diferentes, pero ¿quién produce más? ¿Produce más la Holstein o produce más la Normando? ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan lo que les dije del criterio de rechazo, ustedes recuerdan, por aquí abajo está menos T, ¿cierto? Por acá arriba está T, ¿sí? Como esto está en la región de rechazo, quiere decir que, y este valor de T es positivo, quiere decir que ese T dio por acá, ¿sí? El hecho de que T haya dado por acá quiere decir que la media de 1 es mayor que la media de 2. O sea que la Holstein tiene capacidad de producir más litros de leche que la Normando. En este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo. La pregunta es, ¿cuánto más? ¿Sí? ¿Cuánto más? ¿Sí? Porque Entonces, miro este intervalo. ¿Sí? Intervalo de confianza para la diferencia de medias, suponiendo varianzas iguales. Miren que él también me saca el intervalo para la Holstein. O sea, la Holstein se está moviendo entre una producción de 20 litros y 22 litros en promedio. La Normando se está moviendo entre 13 y 16. Si yo miro el intervalo para la diferencia, quiere decir que la Holstein tiene capacidad de producir entre 4 y 8 litros más que la Normando. Si ese intervalo me hubiera dado negativo, lo que quiere decir es que la Normando tiene capacidad de producir entre 4 y 8 litros más que la Holstein, ¿sí? Claro, sí, sí. O sea, si yo lo cambiara, ya daría negativo, ¿sí? Pero entonces por eso analizo el signo, o sea, tengo que tener muy presente el signo. El signo y en qué orden los puso. ¿Y en qué orden los puso? ¿En qué orden se puso? Listo, muchachos. Eso es entonces una prueba de hipótesis. La otra prueba de hipótesis es lo mismo. Es lo mismo. Pero, sí, pero no, todavía no hemos terminado. ¿Sí? Nos falta la otra prueba de hipótesis. Faltan dos pruebas de hipótesis. ¿Sí? Faltan las de observaciones pareadas y la otra. Pero ya es el mismo concepto. ¿Sí? Ya funciona de la misma manera. ¿Borramos todo esto? Déjenlo ahí todo, déjenlo ahí. Listo, todos conmigo. Ahí en esa misma hoja podemos trabajar. Entonces miremos lo siguiente. Vamos a pasar esta variable. Vamos a hacer gramos de pollo. A ver, ¿qué hay aquí? Aquí hay un experimento. Aquí lo que se hizo fue una dieta experimental. ¿Sí? Para el galpón 1 y para el galpón 2. Entonces, de acuerdo a esas dos dietas, se examinó cuál va a ser el comportamiento de peso del galpón 1 y el comportamiento de peso del galpón número 2. No, este es el peso en gramos del ave. O sea, yo cogí un ave. Yo cogí las 30 aves, ¿sí? Y miré cuánto pesaba cada ave. ¿Listo? A ver, vamos a coger. A cada galpón lo alimenté con dietas diferentes. ¿Sí? Ahí son 100 datos, ¿cierto? Ahí hay 100 datos por cada uno. Vamos a coger esos datos, vamos a copiarlos. Lo mismo de ahora. Con gramos de también. Con los gramos, sí. Venimos aquí al libro de datos. Ok, libro de datos. Y en la parte de acá le puedo decir en la hoja B. ¿Sí? Puedo decir en B. O ahí mismo en A, no pasa nada. Le puedo decir en B. Y acá le digo, clic derecho, pegar, nombres de columna. ¿Sí? Y aceptar.
Entonces ahí me pega gramos de pollo 1, gramos de pollo 2. ¿Sí? Y vuelvo y hago lo mismo. Describir, ve, comparar, Está grabando también. dos muestras independientes, ¿sí? Creo que ustedes van por analizar, comparación de muestras. No. Sí. Análisis de una variable que haya dado una comparación de dos muestras. Ah, bueno, análisis de una variable, comparación de dos muestras. Y muestras independientes. Muestras independientes, ¿sí? Sí, es que hay unos... Pero no habíamos hecho la prueba de hipótesis. Habíamos mirado la prueba de hipótesis. No, esa fue una forma que yo les mostré, pero las puedo hacer desde aquí de una y mirar si son iguales o diferentes, o sea, sin voltear tanto. O sea, ahorita les mostré el camino largo, ¿sí? Este mismo camino, este mismo que acabamos de hacer, lo puedo seguir, tanto para la muestra con varianzas iguales como la muestra con varianzas diferentes. ¿Sí? Vamos ahí todos. Sí. Le doy muestras independientes y aquí paso la muestra 1, gramos de pollo 1, muestra 2, gramos de pollo 2. Sí. ¿Todos ahí? Y aceptar. Lo primero que vengo y miro es que... ¿Cuál es el primer paso? Que sean igual la La creación estándar sea diferente. Vamos a ponerle aquí, paso 1. ¿Sí o no? Este es el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Mirar si las varianzas son iguales o son diferentes. En este caso, ¿cuánto dio el valor P? 0.012. ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis nula? En este caso, ¿será que la varianza de 1, ¿cierto?, sobre la varianza de 2 A mí tampoco. es igual a 1? Si no le salió, le dan en tablas. Recuerden que le dan clic aquí en tablas y sacan todo eso que hay ahí. Y la hipótesis alternativa es que si estas varianzas son diferentes de... Niñas, coloquen cuidado por favor, ¿sí? Son diferentes de 1, ¿sí? Esa es la hipótesis alternativa. ¿Listo? ¿Qué miramos ahí? El valor P. En este caso, el valor P es menor que alfa, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio el valor P? 0.012. 0.012. Sí, véalo aquí, valor P. Muchachos, ¿dónde van? ¿Dónde están? Ahí. Es que me salió 0.014. De pronto algún dato diferente. ¿Qué puso José en vez de pollo? 0014. Pues ahorita lo miramos y coloquemos cuidado aquí para que podamos avanzar y ahorita miramos a ver qué fue lo que pasó allí. Bueno, da 0.012. Eso es lo que quiere decir. No, lo que pasa es que no, lo que pasa es que mira donde pegaste el nombre tiene que salir aquí. Dale aceptar. Dale cancelar. Dale doble clic aquí. Mira que dice carácter, tiene que decir numérico, que las dos digan numérico. Entonces, el valor P es menor que alfa. El valor P, ahorita miramos el 0.14, muchachos. Daniel, Franco, ahorita miramos eso, ¿listo? 0.02, valor P menor que alfa. 12. Alfa es 0.05. Eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. O sea que esta hipótesis de acá se rechaza. Lo que quiere decir, o bueno, se rechaza, ¿cierto? Ahí dice también. Lo que quiere decir es que las varianzas son diferentes. O sea que utilizo este método. Sí. Cuando yo y el valor de P es menor, Es que se rechaza. Sí. ¿Sí? Siempre hemos criterios. Si el valor P es menor que 0.05, se rechaza. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo que utilizarlo con varianzas diferentes, ¿sí? Entonces, le doy doble clic, ¿sí? Le doy doble clic
y me vengo para donde dice comparación de medias. ¿Sí? Comparación de medias. Le doy clic derecho, opciones de ventana. Clic derecho, opciones de ventana. Y le digo que no asuma varianzas iguales. O sea, aquí donde dice asumir sigmas iguales, ahí supone que las varianzas son iguales. Sigmas son varianzas, sí. Bueno, no, es que sigma es desviación. Es lo mismo. Si van ahí, todos ahí, yo le digo que no asuma sigmas iguales. Y le digo aceptar. ¿Sí? Pero está en comparación de medias o en comparación de desviaciones. Todos allí conmigo. Le quito el chulito, ¿sí? Doble clic. Muchachos, todos van conmigo. Entonces, no, pero es que colocan cuidado acá, ¿sí? Lo del PC ahorita lo organizamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos probando? Aquí estamos probando las mismas hipótesis, ¿cierto? La hipótesis será la media de 1 es igual a la media de 2, o será que, y la hipótesis alternativa es que sí son diferentes. El mismo criterio, el valor P es menor que alfa o es mayor que alfa. En este caso el valor P dio 6.28 por 10 a la menos 7. O sea que es menor que alfa. Lo que eso quiere decir es que se rechaza ¿qué? Se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que sí hay diferencia entre una dieta y otra dieta experimental. Eso es lo que nos está diciendo ahí. ¿Por dónde? ¿Por debajo o por encima? O sea, ¿quién es mayor? ¿Es mayor el engorde para el galpón 1 o mayor el engorde para el galpón 2? T dio ¿cómo? Negativo. Dio negativo. O sea que en términos de la región de rechazo, T dio por aquí, ¿cierto? Dio por debajo. El hecho de dar negativo quiere decir que está generando más engorde la dieta experimental número 2 que la dieta experimental número 1. O sea que es mejor la dieta número 2. ¿En cuánto? ¿Sí? Entonces observen aquí el intervalo. Miren que el intervalo dio negativo. ¿Sí? Ahorita dio positivo, ahora dio negativo. El hecho de que dé negativo quiere decir que la media de 2, sí, el hecho de que dé negativo quiere decir que la media de 2 está por encima de la media de 1. Pero ¿cuánto es mayor? Entonces, la dieta número 2 me puede generar entre 225 y 104 gramos más, ¿sí? Por ave. Sí, de la media, sí. O sea, en promedio, ya mira. Coloca cuidado en la interpretación, no en el software, en la interpretación. Chavos, coloca cuidado en la interpretación, que el software es muy sencillo de manejar, ¿sí? Ahí lo que me está diciendo es que en promedio, la dieta experimental número 2 puede generar entre 225 y 104 gramos más por ave. ¿Sí? O sea que en este caso sí es bueno la dieta número 2. O sea que es mejor seguir utilizando ese tipo de dieta. ¿Sí? Juega mucho el orden de las dos variables. ¿Listo? No importa que sea negativo. Sí, claro. El hecho de que sea negativo te está diciendo que 2 es mayor que 1. No, arriba, lo de la varianza. De la varianza. Dio menos 220. Por eso. Por eso. Menos quiere decir que la 2. Sí. Mayor Por el orden. Por el orden. Sí. Los lotes con los tipos de concentrado. Eso. Eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo. ¿Sí? No sabían los datos. Bueno, queda claro eso, muchachos. Allá atrás, queda claro. ¿Sí? Vamos bien ahí.
de tanto, porque ya no sí. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Si observen lo que pasa, vea. Por ejemplo, al momento de la inyección, el venado 1 tuvo 2.76. ¿Eso en qué unidad se mide, muchachos? La circulación de andrógenos en la sangre. ¿Saben? No. ¿En qué unidad se mide? ¿Cómo? Miligramos por centímetro cúbico. Entonces digamos que aquí hay 2.76 miligramos. Sí, la circulación de andrógenos fue de 2.76 miligramos por centímetro cúbico. 30 minutos después fue de 7.02. ¿Sí? Ahora, si observan más abajo, miren que aquí el 2, al momento de la inyección fue de 5. 30 minutos después fue de 3,1, o sea que bajó. Es que esa es la variabilidad que hay dentro del experimento. Entonces, por eso tengo que mirar si sí hay diferencia significativa o no. Porque si yo me quedo con una sola muestra, yo diría, no, sígala utilizando porque está funcionando bien, ¿sí? Aumentó el nivel de andrógeno, o sea que eso funciona bien. Pero ¿qué pasa si yo sigo evaluando más muestras? ¿Sí? Miren que el patrón tiene variabilidad. ¿Los copiamos? Entonces los copiamos con la variable, con el título. Vamos a ir a preguntar. Ah, sí, sí, claro. Este es un venado, este es otro. O sea, son 15 venados totalmente diferentes. ¿Sí? La misma cosa, ¿cierto? Vengo aquí. Lo podría hacer en un libro de datos C. Por ejemplo, aquí en la hoja C. Ahorita miramos a ver. Ahorita guardamos. Yo ahorita guardo para que lo vamos a abrir. O sea, la idea es que guardemos todo esto. Miren que aquí en la parte de aquí me está guardando todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? La parte... Le digo guardar y me aparece, o sea, me sale solamente esto, no los datos, no todo. Espérate, ahorita miramos. Porque hay que darle... ¿Le dice guardar como statfolio o qué? Espérate, miramos. Aquí le doy clic derecho, le doy pegar, le doy nombres de columna y aceptar. O sea, es lo mismo, es el mismo procedimiento, ¿sí? Vengo nuevamente por comparar dos muestras. ¿Muestras independientes o pareadas? Muestras pareadas. Eso es lo que varía. Niñas, aquí por favor, ¿sí? Muestras pareadas. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, muestra 1 al momento de la inyección. Muestra 2. ¿Sí? 30 minutos después de la inyección de CIE. Pues ahí salió con 0, lo que pasa es que no pasó el 3. Variable no reconocida. No importa, no importa. Ya, porque... No importa el signo. Variable no reconocida. Aquí lo que importa, el signo depende de cómo haya metido usted esto acá. Por eso hay que tener en cuenta cuál fue la muestra 1 y cuál fue la muestra 2. Estamos empareadas. De 30, sí. ¿Vamos ahí todos? Sí, vamos ahí muchachos. Es porque desde más que te digo que la variable tiene que ser numérica. ¿Sí? Le das doble clic a la columna y miras que no diga carácter sino numérico. Bueno, y aceptar. Entonces miren, a ver, lo que hay aquí es el promedio de las diferencias. O sea, en promedio hay una diferencia de menos 10. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que tenemos x1 menos x2. ¿Sí?
O sea que el promedio quiere decir que x2 es mayor que x1. O sea, lo que esto nos quiere decir es que 30 minutos después la inyección, el fármaco, está produciendo en promedio 10 miligramos de andrógenos en la sangre, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, por decirlo pues de alguna manera. Bueno, ya lo hacemos ahí. Entonces le dan aquí en tablas y miren que aquí están intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, ¿sí? Le dan a aceptar y interpretamos. No, muchachos, miren acá. Muchachos, aquí para que terminemos y nos vayamos. ¿Cuánto dio el valor P? 0.0040. ¿Sí? Es casi igual, la que es menor, casi igual, es casi igual. Profe, y si lo redondeo, es casi igual a la... No lo redondeo. Porque es muy cerca, está muy cercano, ¿sí? La que es menor, la que se rechaza. En ese caso se rechaza. Quiere decir que sí hay una diferencia. Pero eso que estás preguntando, lo que me permite identificar es que cualquier efecto que tenga permite que no se rechace. O sea, si yo tomo más muestras, podrían no rechazar. O sea que estoy muy cerca. O sea que pueden estar teniendo un efecto después del tiempo del fármaco que estoy utilizando, ¿sí? ¿Cómo miro eso? Para mejorarlo. Aquí. Si mira este intervalo, muchachos. A ver, si todos estuvieron con la pregunta de él. Más que dio 0.049. Bueno, 0.049 no es igual a 0.05. Es muy cercano. Lo que yo estoy buscando, o sea, para tener un buen criterio de rechazo, es que esté lo más alejado posible de ese punto 0.05. Pero claro, ¿qué es lo que está pasando ahí? Miren el intervalo de confianza para la media. Dio entre menos 20 y 0.026. O sea, como dio menos, quiere decir que después de 30 minutos están produciendo más andrógenos, ¿sí? la circulación de la sangre. Pero ese intervalo me está diciendo que puede producir hasta 20 más o hasta lo mismo. Porque miren que dio 0.026. El hecho de que la diferencia es 0 quiere decir que puede producir lo mismo al momento de la inyección y después de 30 minutos. O sea que puede ser, por ahora, el fármaco está siendo efectivo. Pero es que no tengo ni 15 muestras, ¿no? O sea que tengo muy poquitas muestras. ¿Sí? Tendría que evaluar siquiera otras 15 y ver si realmente si es efectivo o no es efectivo. Entonces, si cojo 15 muestras más y eso me pasa a 2, o sea, eso me pasa a un valor positivo, quiere decir que puede ser 0. O sea, que el fármaco puede no estar teniendo efecto después de 30 minutos. Entonces, venga, lo evalúo, o más bien, ¿por qué no lo evalúo en 1 hora? A ver si de pronto ya tiene efecto. Lo que pasa es que ahí, a los 30 minutos no tuvo efecto. ¿Sí? De pronto a la hora puede que sí tenga, porque miren que en el tiempo, algo que sí me está dando es que en el tiempo aumentó un poquitico. De pronto con más tiempo puede que aumente mucho más. Bueno, muchachos. Oye, ¿y esa relación estándar qué? Esa es la variación que puede tener. Pero igual. Esa es la variación de las diferencias. Ya que puede variar entre 13 y 28. O sea, las diferencias. Y se hace promedio. ¿Sí?